Daniel, está haciendo ruido la economía en varios sectores, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, el dólar libre. El dólar libre que sigue en ascenso. En Bahía Blanca llegó a los 1.400 pesos. Hablamos de una brutal desigualdad en los ingresos entre los que más ganan y los que menos ganan. Una inflación que es cierto, una inflación que bajó, pero también un aumento muy fuerte de los servicios públicos, las tarifas de luz y de gas. Todo repercute en el bolsillo de la gente, ¿no? Voy a hablar con el economista Rodrigo Álvarez, que está en Buenos Aires, es bahiense. ¿Cómo estás, Rodrigo? Daniel Ciampicini soy. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, querido. Bueno, ¿qué estás viendo? Contame. Bueno, estoy viendo el fin de una primera etapa del gobierno. Creo que se inicia otra, muy desafiante o no tan desafiante como la anterior. En mi foco de preocupación, lo primero es entender cómo cierra el programa financiero, es decir, cómo el gobierno va a conseguir los dólares que necesita para seguir apuntalando las reservas internacionales y pagar los vencimientos de deuda y las obligaciones que tienen los próximos 12 meses. Vos me decías, Rodrigo, que estás viendo que se cierra una etapa. El problema es que yo veo, corregime si me equivoco, es que hay incertidumbre respecto de esa nueva etapa que se abre. Ni hablar, ni hablar. Esa nueva etapa que se abre, yo creo que tiene muchos frentes. El programa del Banco Central salió después de del feedback del Fondo Monetario, de la revisión de los objetivos de la Argentina, salió a plantear que está diseñando y en las próximas semanas se va a conocer el programa monetario. Sí. ¿No? Entonces, es como la hoja de ruta financiera y de liquidez de la economía, que tiene como eje dos frentes. Uno es, bueno, el apuntalamiento de las reservas en el marco de los vencimientos de deuda que tiene la Argentina en los próximos 12 meses. ¿Cómo va a ser para pagar la deuda con privados y con organismos internacionales? Uh-huh. Una derivación de eso es los dólares que se necesitan para el cepo. Obviamente la punta del iceberg es el cepo, por debajo hay una cantidad de dólares que se necesitan para que esto pase. Sí. Y eso todavía no está cerrado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el principal capítulo que tiene por delante el gobierno. Vos me decís, bueno, ¿está despejado ese horizonte? ¿De dónde se van a conseguir los dólares? ¿Cómo? La respuesta a hoy es que no. Ajá. No está despejado. Y atrás de eso vienen las reservas internacionales y viene lo que señalabas en la introducción, Sí. el tipo de cambio, Sí. en fin, una cantidad de cuestiones muy significativas. Sí. Sí. Bueno, ayer Caputo dijo, salimos de terapia intensiva, por lo pronto logramos que el paciente no se muera y estamos en franca recuperación. Sí, me parece una analogía lógica. Obviamente es difícil dimensionar el punto de partida porque uno se olvida Sí. de cuestiones que hemos hablado muchas. Sí, hemos hablado, sí, muchas, claro. Sí. Entonces el pasado, uno dice, bueno, el pasado, lo que vivo es la situación económica, la suba de tarifas, la caída de la actividad, Sí. La caída de los la plata ingresos. Claro. la caída de los ingresos, que la plata no alcanza, obviamente, pero hay una magnitud de la herencia Sí. que es fenomenal, Sí, ¿no? sí. Entonces, es muy difícil pensar en bajar la inflación sin una caída de actividad. No hay ninguna economía en el mundo que haya logrado bajar la inflación sin una recesión. Sumemos en ese desafío
que a su vez la Argentina no tenía crédito y que se venía financiando con emisión. Entonces las herramientas para hacer política contracíclica, es decir, bueno, apoyo con ingresos, apoyo con gasto, apoyo con obra pública, apoyo con política activa, no está. Y tampoco hay un puente para decir, bueno, entre la Argentina que queremos que venga y la Argentina que hay una posibilidad de financiarse y hacer que esta transición sea un poco más Sí, menos dolorosa. digerible, Claro, ¿no? claro. Menos dolorosa. Entonces, bueno, ahí la hay verdad muchos es signos de que pregunta, ahí hay muchos signos de pregunta, Rodrigo. ni hablar, ni hablar, ¿no? Entonces, yo creo que la economía sigue en un proceso muy complejo, no está clara el proceso de salida, el proceso de recuperación. Obviamente, si haces una foto hoy y la comparás con una foto hace 6 meses, la verdad que en términos de los problemas macroeconómicos fundamentales, la economía está mejor. Obviamente, en términos de la calle o el termómetro social, claramente la situación empeoró. Ahora, este ruido del dólar, ¿por qué se da? ¿Por todo esto que contaste? El ruido del dólar se da primero porque hay un proceso de baja de tasas que fue demasiado agresivo, con algún objetivo de licuar los pesos, ¿no? Esta licuadora de pesos Sí. tiene efectos como colaterales. Alguno de los efectos colaterales es que eventualmente el tipo de cambio se despierta, ¿no? Eh, Obviamente, si comparamos con los 70 puntos de inflación acumulados, todavía el tipo de cambio no está en un nivel de tensión. Recordemos que si Sí. actualizamos el pico de tipo de cambio que tuvimos sobre fines del año pasado y principio de este año, hoy sería $1.900, Está ¿no? bien. El tipo de, bueno, en 1.300, 1.350 o 1.400, como decías que estuvo en Bahía Sí, Blanca, sí. es un tipo de cambio que empieza a tener presión, eh, pero yo creo que no es una tendencia que llegó para quedarse. Hay que ver, como te decía, cuál es la bajada de línea que ahora hace el Banco Central. Digamos, todavía no tenemos definiciones. Yo creo que el gobierno y el Banco Central estaban esperando la aprobación de la ley bases para empezar a tomar algunas otras definiciones que en el marco de una incertidumbre tan grande como era la aprobación de la ley clave para el gobierno o la ley, digamos, fundacional para el gobierno, digamos, todo eso tenía que esperar a ese hito. Yo creo que en las próximas semanas vamos a tener muchas definiciones respecto del rumbo que esperemos que empiecen a generar más tranquilidad. Porque ayer Caputo negó que haya atraso cambiario. Es decir, vos decís, teniendo en cuenta cómo veníamos, 1.300, 1.400, no te digo que es un valor razonable, pero no es para hacer tanto ruido. Exactamente. No es un tipo de cambio que genere preocupación ni, digo, no es un tipo de cambio que implique una corrección significativa de los precios que ya están instalados en la economía, ¿no? De alguna manera. Eh, Ahora, obviamente, el tipo de cambio, la brecha, con una brecha más del 40%, la señal para la economía no es buena, Claro. ¿no? Yo creo que una brecha, o la brecha tiene que estar más en torno al 20%, esa debería ser la brecha digerible para el gobierno. Pero hay un punto central, que es que estamos esto es en un proceso donde hay que acomodar el auto a medida que circula, Claro. ¿no? No se puede parar y elegir el precio relativo que se quiere en el momento que más conviene. Y yo creo que hoy la prioridad del gobierno
pasa por bajar la inflación, con otro objetivo que es empezar a generar una lenta recuperación de la economía, empezar a generar señales para los sectores de ingresos medios, para que haya una leve recuperación del poder adquisitivo del ingreso, para mostrar una victoria tangible, o al menos una que está ganando una de las batallas. Sí. Entonces, en este marco, si vos corregís el tipo de cambio, si generás una devaluación, un salto significativo, nuevamente estás en un problema. Claro. Porque la inflación se acelera, rompes el equilibrio de tasas que estás empezando a generar, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno va a insistir. Podemos discutir eternamente si el tipo de cambio es alto o bajo. Lo que dice Caputo es, bueno, para esta estructura económica hay que corregir muchas otras cosas. No le pidamos todo el tipo de cambio, la estructura tributaria, los problemas de infraestructura, digamos, los costos laborales, un sinfín de problemas que tiene la economía argentina y que la hace menos competitiva que muchas otras economías del mundo. Esa es una discusión cierta, insalvable en el corto plazo. La Argentina es lo que es y va a tener esta estructura de costo por mucho tiempo. Entonces, lo que dice Caputo es, bueno, yo no voy a corregir el tipo de cambio en el corto plazo para, digamos, para transformar eso. La lectura entre líneas es, el gobierno quiere lograr que la inflación siga esta tendencia, que siga bajando, ¿no? Entonces, con una inflación creciendo al 2%, al 4% o incluso por debajo, tipo de cambio subiendo al 2%, tasas de interés que respecto al core de inflación, es decir, la inflación núcleo, están más cerca del 3-4 y ya pasan a ser una tasa de interés real positiva frente al 2 de la inflación núcleo. Entonces, digamos, el gobierno está yendo a ese lugar, veremos qué es lo que dice el programa económico. Obviamente algunos sectores, este tipo de cambio, no, con la soja bajando y el tipo de cambio atrasado, los que están guardando soja se encuentran que a la espera de un movimiento de tipo de cambio se encuentran que la estrategia no está dando resultados, ¿no? Entonces, esto no es trivial, no es para algunos sectores, esto termina siendo un costo para los sectores exportadores complejo, pero bueno, hay que pensar en el mercado interno, ¿no? El mercado interno está totalmente deprimido, castigado, y es necesario que encuentre un piso y que de a poco se vaya acomodando. Te hago la última, que más que una pregunta es un comentario. Fíjate, ¿no? Hemos charlado varias veces, pero esto que decías vos, de ir acomodando el auto mientras que vas circulando, ¿sabés qué me hizo acordar? Increíble, ¿no? Esas imágenes. ¿Viste cuando vos vas al circo y están los malabaristas? Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Son tantos los frentes que tiene que atender que vos decís, bueno, está haciendo malabares. Y sí, porque acomoda una cosa y se le desacomoda otra, ¿no? Es así. Es que es así, Dani. Esto hay que tenerlo en cuenta porque esto es política económica y además es acomodar hacer malabares sin herramientas. Claro. Mover las manos. Mover las manos, porque vos vas a la caja de herramientas y decís, bueno, puedo endeudarme. Todas las herramientas que tiene un ministro de Economía, no es para defender a Caputo, digo, cualquier hacedor de política económica. Sí. Bueno, vamos a recurrir al financiamiento, no existe financiamiento, vamos a recurrir al mercado de capitales. Argentina es un paria del mercado de capitales. Lo mismo las empresas, ¿no? Entonces, bueno, corrijamos el tipo de cambio porque, por ejemplo, el caso Brasil. Sí. Brasil corrige el tipo de cambio y los precios en la playa no se mueven, los reales, la caipirinha, el precio de las propiedades, no se mueve nada.
Acá con el amague del movimiento de tipo de cambio, todos los precios se mueven, los alimentos. Sí, todo. Entonces, entonces, esto es, yo creo que hay una virtud. Bueno, saquemos el cepo, corregí la brecha, la brecha en muchos sectores, a los sectores exportadores que liquidan a un tipo de cambio y tienen que ir a comprar dólares a otro, obviamente no le cierra, pero detrás están los alimentos Claro. y las familias que acompañaron este proceso estoicamente, que se están bancando la suba de tarifa, Sí, sí, el sí, aumento de desempleo. Dicen, no me subas el tipo de cambio porque, digamos, además de las tarifas, de la caída de la actividad, de que mi hermano, mi primo, alguien ya está de mi círculo está perdiendo el puesto de trabajo, encima van a volver a subir alimentos. Sí. Entonces, bueno, viste, y bueno, vos decís, bueno, que el Banco Central lo acompañe un tiempo poniendo reservas. No tienen reservas. Es decir, que el gobierno está haciendo malabares con la economía sin herramientas. Eso me quiere decir. Tratando de recomponerla, fabricando las herramientas nuevamente. Claro. Fabricando las herramientas nuevamente. Si tenés reservas negativas. Claro. Claro. Arrancaste desde el quinto subsuelo, sin posibilidad de política monetaria, digo, entonces la gente viene en una situación, atravesando una situación complejísima hace mucho tiempo, pero acá no hay un proceso, digamos, fácil y criticable, obviamente, ¿no? De decir, tiene que subir el tipo de cambio. Bueno, está bien, sube el tipo de cambio, pero saquemos bueno, ¿no? Entonces, me parece que el desafío es también cuando uno trata de comunicar, al menos lo trato de hacer yo, poner sobre la mesa no todas las aristas de las decisiones de política económica. Me parece muy honesto intelectualmente de tu parte.